Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 20, versículo 7. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Esta palabra Dios se la habla a Abimelech en sueños, cuando Abraham va a la tierra de Gerar, donde estaba Abimelech, hace pasar a su esposa por su hermana. Entonces Abimelech, como ve hermosa a Sara, intenta tomarla para él, pero Dios viene a él, a su vida en sueños, y le revela quién era Abraham. Una de las cosas que le dice Dios es profeta. Ahora, para entender que Abraham fue profeta, tenemos que comprender que Dios se le reveló, que Dios le habló y que Dios le mostró. Son tres puntos fundamentales donde opera un profeta: en visión, oye la voz de Dios y también declara las cosas futuras. La palabra de Dios dice en Génesis 15:1: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visiones. Note bien que la palabra dice que vino en visiones, o sea, Abraham vio visiones de Dios, y de las visiones de Dios salieron la voz de las cosas que le iban a acontecer, de los sucesos futuros, de cosas que iban a pasar en sus generaciones futuras. Dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham había oído el llamado de Dios cuando estaba en la tierra de Ur de los Caldeos, pero nunca había habido visiones de Dios, nunca vio visiones de Dios, sino hasta que Dios se manifestó a su vida. Por eso, una de las cosas importantes que Dios le habla a Abraham es que sus generaciones iban a ser forasteros, iban a ser esclavos en tierra ajena, pero también le dice que a la cuarta generación Dios lo iba a libertar. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Un profeta de Dios es aquel que Dios no solamente le revela lo presente, sino le revela lo porvenir, establece, arranca, derriba, planta. Entonces vemos que Dios a Abraham, como profeta suyo, porque no lo dijo Abraham, sino que Dios mismo le dice a Abimelech: él es mi profeta. No solo eso, humíllate, ve adelante de él, y él orará por ti y sanarás. Es cierto que el tomar a Sara trajo un juicio, una sentencia de Dios sobre Abimelech, y se enfermó. Entonces Dios le revela la manera en que iba a ser sano. Dijo: ve al profeta, vuelve a su esposa, y él orará por ti y sanará. Y aquí, más adelante, cuando Dios se le revela en visiones y la voz de Dios se manifiesta a Abraham, él declara lo que va a acontecer. Una de las cosas que le dice es tu descendencia. Cuando Dios le da esta palabra, Abraham no tenía hijos aún. Tu descendencia, dice, morará, 10% que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Y no fue que Israel fue esclava, sino hasta alrededor de cerca de 400 años después, cuando José, eh, José es llevado a Egipto y él es puesto como gobernante, y luego que muere el faraón que conocía a José, se levanta uno que no conocía a José y esclaviza a Israel y lo oprime durante 400 años, 430 años. La profecía era 400 años. Bien entendemos que solo cuando Israel clamó a los 430 años, Dios se acordó de lo que Dios había prometido y levantó a Moisés como libertador. Entonces, todos los propósitos de que los hermanos de José hubieran vendido su vida y él fuera a Egipto fue el resultado de una profecía que Dios le dio a Abraham, que se desenlazó en los postreros tiempos. Entonces, hay varios puntos que Dios le habla en esta palabra profética que le da a Abraham y le dice: será esclava allí. Otro de los puntos es: será oprimida 400 años. Y sigue hablando la palabra de Dios a Abraham, y le
dice, más también a la nación a la cual servirá, juzgaré yo, y después de estas cosas saldrán con gran riqueza. Dos puntos más que vemos en esta palabra de Dios, una palabra profética que viene a la vida de Abraham, es que a la nación que servirán juzgará él. Y entendemos que los juicios de Dios se manifestaron a través de la vida de Moisés. Dios utilizó a Moisés y lo envió con señales y prodigios. O sea, el llamado de Moisés no fue algo improvisado, fue algo que Dios tenía preparado. Cuando Dios le habla a Abraham, le está hablando que a la cuarta generación volverán acá, a la tierra donde él estaba. Y la cuarta generación, si nombramos Isaac, Jacob, José, Moisés, cuatro generaciones, y en la cuarta generación, era el tiempo en que Dios iba a liberar a su pueblo. La cuarta generación es Moisés. Entonces vemos que Abraham no solamente fue el padre de la fe, Abraham operó como un profeta de Dios, no porque lo dijo, sino que Dios mismo lo dijo. Dios abrió sus ojos para ver visiones, Dios abrió sus oídos para oír su voz, y él vio cosas futuras que iban a pasar. Por eso un profeta de Dios no solamente es aquel que establece, sino también aquel que declara lo por venir, aquel que arranca, aquel que derriba, pero aquel que también planta y establece algo nuevo de Dios. Abraham, quizás muchos lo han conocido como el padre de la fe, pero fue más que el padre de la fe. Dios mismo dice que fue amigo, no le ocultaré algo a Abraham, mi amigo, fue amigo de Dios, fue padre de la fe, pero también fue profeta de Dios. Como profeta de Dios, él tuvo visiones y revelaciones de lo porvenir. Por eso es muy importante entender que un profeta de Dios puede anunciar los hechos futuros por la revelación de Dios. No puede hablar por inspiración humana, habla por revelación de Dios. ¿Y en qué se conocerá que el profeta es profeta? En el que los dichos de su boca se cumplan. ¿En qué se sabrá que un profeta es de Dios o no es de Dios? En que la palabra que salió de la boca del profeta se cumpla. Y vemos el resultado del cumplimiento de la palabra profética que viene a Abraham. Luego de años, casi alrededor de 800 y algo de años, vemos que Israel es sacado de Egipto a través de la vida de Moisés. Vemos que él juzgó a esa nación a través de las 10 plagas. Vemos que el que los egipcios le dieran riquezas al pueblo de Israel no fue porque sí, fue porque Dios ya lo había profetizado, que no iban a salir con las manos vacías, sino que iban a salir con gran riqueza. Entonces, todo lo que se desenlazó en la vida de José, todo lo que se desenlazó en la vida de Jacob, de Isaac, de Moisés, fue el resultado de una palabra profética que vino a la vida de Abraham. Por eso todo lo que Dios haya hablado de ti está pronto a manifestarse. Todos los hechos y acontecimientos, sucesos que se han desenlazado en tu vida, simplemente son el resultado de lo que Dios dijo de ti. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, entendemos que caminamos en un propósito que ya fue escrito antes que nosotros naciéramos. Nosotros estamos en esta vida por un propósito y por una voluntad divina. Mucha gente tarda años en entender esto y piensa que simplemente vino a la vida para comer, para ser productivo con su familia, para tener un trabajo y jubilarse. Pero Dios no envió con ese propósito. Esos son propósitos, esos son consecuencias, cosas que vivimos, etapas de la vida, pero nacimos con un propósito. Abraham también tuvo esposa, también tuvo hijos, pero él nació con un propósito, ser el padre de la fe, ser profeta y ser amigo de Dios. Entonces, tú y yo hemos nacido con un propósito y todos los hechos y los acontecimientos
que nos están pasando y nos han pasado, simplemente nos están llevando al cumplimiento de lo que Dios ya dijo. Una palabra profética de Dios puede establecerte en una posición espiritual que no sabías que tenía. Viene a traer alumbramiento de lo que Dios ya te dio. No te pone alguna palabra profética, simplemente revela lo que Dios ya te puso por dentro. Una palabra profética direccionada a Dios te va a posicionar y te va a revelar lo que tú ya tienes, no lo que tienes que buscar. Dios reveló a Abimelech lo que Abraham era. Dijo, él es profeta. Reveló lo que él era. No porque lo iba a hacer, sino porque ya lo era. Hay muchas cosas que Dios ya las ha hecho en ti, y ya las ha dicho de ti, y ya las ha establecido. Y muchas veces buscamos muchas confirmaciones cuando Dios ya fue muy claro en lo que dijo. Simplemente espera una obediencia. Abraham obedeció a todo lo que el Señor le mandó, y las generaciones venideras fueron el resultado de una promesa y de una profecía que Dios le dio a Abraham. Dios te bendiga grandemente y que tenga un día bendecido.